avanzar lo más importante. Igual no tienen eso en el libro, entonces vamos a avanzar un poco de lo más importante. En el caso de vacunas, no le voy a pasar a qué edad se colocan las vacunas, cuándo se colocan las vacunas, por eso está en el esquema, ¿ya? Punto importante que tienen que saber como médicos, por ejemplo, reacciones adversas que pueden producir, medicaciones, etc. Y en la nutrición igual, puntos fijos importantes. Muy bien. Entonces, primero la definición. Igual está en el libro ya por si acaso el tema. Quizá algunas cosas puntuales no estén, pero la mayoría sí está. ¿Cuál va a ser la definición de nutrición? Bueno, la definición de nutrición en pediatría no tiene mucho secreto, que es el proceso de una alimentación equilibrada, ¿no es? ¿Y cuál es el proceso de una alimentación equilibrada? El objetivo es evitar desnutrición u obesidad. ¿Ya? Eso es lo que yo debo evitar. ¿Ya? Entonces, ese no tiene mucho secreto, ¿ya? El concepto de una buena nutrición en pediatría es una alimentación equilibrada, que me evite desnutrición, y al evitarme una desnutrición, me va a evitar, obviamente, una alteración en el crecimiento y en el desarrollo. Recuerden que es el crecimiento. El crecimiento es la adquisición de la masa celular, aumento de masa celular, o sea, talla, perímetro cefálico y peso, ¿no es? Y desarrollo. ¿Y qué era el desarrollo? Es la adquisición de nuevos conocimientos, o sea, el desarrollo neurológico. Si yo evito, porque el paciente tiene una buena nutrición, me va a evitar tanto alteración en el crecimiento y en el desarrollo. Y además me va a evitar obesidad, ¿ya? Muy bien, partiendo de eso, tenemos que decir siempre, tomando en cuenta los temas anteriores, que para evitar esto siempre tenemos que mantener una buena lactancia y una buena alimentación complementaria. Recuerden que es exclusiva hasta los 6 meses y complementaria ideal hasta los 2 años. ¿Ya? Eso es lo ideal de la lactancia. Muy bien. Esto va a tener también bases fisiológicas. Entonces, aquí sería alimentación equilibrada, ¿ok? Para evitar tanto desnutrición como obesidad. Y lo ideal para eso, tengo que mantener una lactancia materna exclusiva en lo posible y una alimentación complementaria ideal en lo posible, y lo ideal es hasta los 2 años. ¿Okay? Entonces tenemos bases fisiológicas para la nutrición, y en eso vamos a tener diferentes composiciones de los alimentos. Y en la composición tenemos nutrientes no energéticos. Van a haber nutrientes no energéticos. Entre estos nutrientes no energéticos tenemos el agua y tenemos nutrientes energéticos. ¿Ya? Entre esos nutrientes energéticos vamos a tener macronutrientes y micronutrientes. ¿Ok?
Ok. Entonces, entre los macronutrientes, entre los nutrientes energéticos tenemos macronutrientes. Y entre estos macronutrientes tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. Y entre los micronutrientes, vitaminas y minerales. ¿Okay? Muy bien. Y entre las proteínas, ¿qué podemos hablar de las proteínas? Que su unidad fundamental de las proteínas son los aminoácidos, ¿ya? Entonces, unidad fundamental de las proteínas, los aminoácidos. Algo importante que tenemos que saber de los aminoácidos, que tenemos aminoácidos, son 24, y de estos 24 hay 9 que son esenciales. ¿Cuál es la importancia de decir que son esenciales? Que no los produce el cuerpo y tenemos que consumirlo, ¿ya? Otra cosa que tengo que saber, que la falta de proteína me va a disminuir, va a haber una alteración en el peso, obviamente, talla y perímetro cefálico. Esto me va a alterar lo que es todo el desarrollo, ¿ya? Entonces es bueno consumirlo. Y la falta de proteínas me va a producir la enfermedad de la gota, el aumento o el exceso de consumo de proteínas puede producir enfermedad de la gota, anorexia, irritabilidad. Entonces por eso es que esas personas que consumen tanta carne y cerveza, producen gota. Luego tenemos carbohidratos. Entre estos carbohidratos tenemos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿ya? Y entre los monosacáridos vamos a tener glucosa y fructosa. Entre los disacáridos tenemos lactosa, sucrosa, y entre los polisacáridos los almidones. Otro polisacárido que hay es la fibra. La fibra es un polisacárido no digerible y su objetivo es es el bolo fecal, ¿no? Y mejorar la digestión o el movimiento intestinal. Muy bien, aquí va a entrar hermano 12. ¿Cuál es algo importante en los carbohidratos? Que es la principal fuente de energía, ¿ya? Eso es muy importante. Y obviamente síntesis de triglicéridos. Muy bien. Y por último la grasa. La grasa, lo importante de la grasa es que nos va a dar ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos esenciales. Entre estos tenemos el ácido linoleico, linolénico y el araquidónico DHA. ¿Cuál era lo importante? Recuerden cuando pasamos el tema de lactancia, igual estos ácidos grasos, sobre todo el DHA, ayuda en la maduración cerebral, ¿no es? El DHA.
Muy bien. Un poco aburrido el tema, pero hay que avanzar. ¿Cómo dijo, doctor? Ácido linoleico. Ácido linoleico, ácido linolénico y el DHA, que va a ayudar a la maduración cerebral. ¿Ok? Bien. Sigamos. Ahora tenemos los minerales. Entre los minerales tenemos calcio, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos flúor. Muy bien, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Tengo que saber que el calcio, la mayor parte del calcio se encuentra en el hueso. Eso no es mucho secreto, ¿no? El 99%. El hierro, el 90% se encuentra en hemoglobina. Obviamente, la hemoglobina es la principal proteína para llevar oxígeno. Y aquí sí tengo que saber que yo tengo que consumir 1 a 2 miligramos por kilogramo día de hierro, ¿ya? El zinc, que es un cofactor, recuerden que como cofactor, el zinc, al ser un cofactor, ayuda a otras enzimas, otras vitaminas a mejorar su función. Y en cuanto al tema de nutrición, igual tenemos que saber que es uno de los principales minerales que se da en talla baja, ¿no? ¿Recuerdan? Que dábamos por 3 meses en el caso de talla baja. ¿Y cuánto se va a dar? 5 miligramos en menores de 1 año y a partir de los 6 meses y 10 miligramos, esto es por día, en mayores de 1 año. Y el flúor, que se tiene que dar a partir de los 2 años, ya se debe incorporar. ¿Ya? Esto es importante para que yo le explique a los padres, sobre todo en el control de niños sanos o puericultura, ya cuando empieza a salir los dientes, ya a los 2 años, señora, ya tiene que llevarlo al dentista para que empiece la fluorización, ¿ya? Del paciente. Muy bien. ¿Qué más? Todos 5 miligramos, ¿es 6 qué? 6 meses, a partir de los 6 meses hasta el año se da 5 miligramos por día y a partir del año 10 miligramos por día. Entonces la función, mejorar la función de la vitamina. Es como cofactor, entonces al ser un cofactor ayuda a todos, ayuda a las hormonas, a las enzimas, a las vitaminas a mejorar su función. ¿Ya? Además, estimulante de la hormona de crecimiento. Se estimula todo para que mejore la función. Ok, aquí ya salimos un poco de lo mecánico y vamos a lo práctico, a lo que sí o sí tienen que saber. Muy bien, voy a borrar ya. Como le dije, está en el libro. El objetivo es explicarles lo más importante. Ya, yo cuándo tengo que introducir los alimentos. Entonces, la introducción de alimentos. Bien, ¿a qué edad ustedes le van a decir al papá o a la mamá que tiene que empezar los alimentos? 6 meses, perfecto. A partir de los 6 meses es la alimentación complementaria. ¿Cómo se debe hacer? Entonces, 1, papillas al inicio. ¿Ya? Solo papillas. Y puede ser papa, zanahoria, nada más, no introducir 6 tipos de papilla, solo con ya sea papa, ya sea zanahoria, y siempre mezclado con leche para mejorar el sabor. ¿Ya?
Esto a los 6 meses. Luego a los 8 meses ya pueden haber introducido más alimentos ya, siempre aplastados, ya hasta los 8 meses ya pueden haber introducido carne, pueden haber introducido pollo, ciertas frutas como manzana, guineo, todo siempre aplastado, ¿no? Es para que vaya comiendo. Y a partir de los 12 meses, todo lo come la familia. Ya a partir de un año ya puede comer la alimentación de la familia. Algo muy importante, sal a partir de un año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía el riñón no está muy preparado para la filtración del sodio, entonces si damos mucho pueden hacer hipernatremia. Azúcar, 2 años. ¿Ok? Entonces, nada de colocarle azúcar en menores de 2 años. Nada, ningún alimento necesita azúcar. El niño no sabe qué es azúcar, entonces si le empezamos a introducir, obviamente ya va a querer alimentos azucarados. Entonces, a partir de un año recién la sal, a partir de 2 años recién la azúcar o el azúcar. Bien, ¿qué más hay? Chispitas, ya hablamos de las chispitas en la nutrición, que se debe dar. Listos, damos a partir de los 6 meses, obviamente, porque ahí a partir de los 6 meses empezamos nutrición con alimentación complementaria. Se da de 6 a 11 meses, debe tomar por lo menos 60 sobrecitos, o sea, si va a los 7 meses, 60, si va a los 8 meses, 60, nada más, hasta el año de edad. Y a partir del año de edad, hasta los 23 meses, igual. Es lo mismo, ¿no? Del año a 2 años, igual 60. En todo ese periodo solo 60, no necesita más. Y si no come las chispitas, ¿qué le van a dar? ¿Fuera? El niño le damos, no le gusta, no quiere chispitas. ¿Qué puedo dar? Hierro, ¿no es? Si no puede consumir las chispitas, sustituyo por hierro. Chispita no es igual a hierro. Chispitas tiene varios nutrientes. Tiene hierro, zinc, ácido fólico. Por eso es más importante que sí consuma las chispitas. Pero si no las puede consumir, por lo menos le damos hierro. Eso, pam. Y tenemos diferentes vitaminas. Tenemos la vitamina A, que a partir de los 6 meses ya la puede consumir. En sus primeros controles ya se le puede dar la vitamina A. No necesitamos hacer ningún laboratorio para ver si le falta o no vitamina A. Ya a partir de 6 meses a un año puede consumir, vienen en perlas, damos 100.000 unidades internacionales, y a partir de los 2 años damos 200.000 unidades internacionales. Luego, importante de la vitamina C, que es un antioxidante y va a evitar, su consumo evita el escorbuto. La vitamina D, es importantísima dar la vitamina D. Su deficiencia va a producir raquitismo y siempre va acompañado a donde lo tengo, ya lo borré. Entonces, sí o sí yo tengo que dar vitamina D para que se absorba el calcio. Sin vitamina D el calcio no se absorbe. ¿Y cuál es la mejor la fuente de vitamina D? El sol, ¿no es? Perfecto. Pero ahora vivimos en una ciudad llena de edificios y los niños no toman mucho sol, o los mandamos a jugar cuando no haya sol, entonces muy poco toman el sol. Entonces es bueno siempre explicar a los padres que sí se debe tomar sol, ¿no? ¿Por qué? Por la vitamina D, y la vitamina D, aparte de ayudar a la absorción del calcio, ayuda a la inmunidad. ¿Okay? Luego tenemos la vitamina C, que igual es como antioxidante, ayuda como antioxidante, o sea,
ayuda a la eliminación de radicales libres que son tóxicos. Y la vitamina K, por último, que ayuda a la coagulación y es sintetizada por bacterias. Si no me equivoco, activa vitaminas 2, factores de coagulación 2, 7, 9, 10. ¿Ya? Eso sobre nutrición es lo más importante. ¿Ya? Entonces, lo más importante es saber que la nutrición es el consumo de alimentos de forma equilibrada para ayudarme a evitar la desnutrición y la obesidad. ¿Ya? Y yo siempre debo consumir, saber que la introducción de los alimentos es a partir de los 6 meses. Siempre debo empezar con papillas de un tipo y luego ya ir introduciendo. Generalmente tenemos que aprender nosotros a leer la cartilla de vacunas, tanto aquí como en Brasil. En la cartilla de vacunas está cómo debo alimentar a los niños. Entonces, en la primera consulta, a partir de los 6 meses, señora, présteme su cartilla de vacunas. Aquí mire, aquí dice cuánto usted le va a dar la primera semana, cuánto le va a dar la segunda semana, cuánto le va a dar y qué le va a dar al mes. Entonces, aprendiendo nosotros y enseñándole a la madre que tiene que leer su cartón de vacunas, evitamos que luego usted, doctor, al mes, ¿qué le tengo? Tiene 7 meses, ¿qué le voy a dar? Doctor, ya le empecé papilla, ¿qué le puedo dar? Entonces, en la primera consulta pedimos el cartón de vacunas y le enseñamos cómo tiene que alimentar al niño. Ahí está escrito, entonces no tiene mucho secreto. Está escrito incluso hasta el año, 2 años, y incluso están los dibujos de los alimentos que le tienen que dar, cómo le tienen que dar, cuántas cucharas al día en la primera semana. Al mes tiene que subir, primero dice, por ejemplo, dice 3 cucharas durante las primeras 2 semanas, luego subir a 5 cucharas, dar primero almuerzo y cena, luego así, digamos, ¿no? Pero si ustedes agarran el carnet de vacunas, lo leen y lo explican al padre, se van a evitar un montón de dificultades, porque a veces es difícil aprendérselo de memoria, ¿no? Pero ahí está, se lo entregan y tienen para todo el año para que no les pregunten. ¿Ya? Ahora, vacunas. Muy bien, este es el esquema actualizado de vacunas, ¿ya? Muy bien, se lo van a fotocopiar porque es lo que tenemos en Bolivia. Entonces vamos a hablar sobre el esquema de vacunas de Bolivia. ¿Cuál es la diferencia con Brasil? Las vacunas que no hay aquí, que son meningococo, para meningitis, perdón, que es el meningococo, y varicela. Esas dos, si no me equivoco, esas dos tienen allá, que aquí no hay. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos aquí a ver. Ok. Entonces, cuando hablo de vacunas, también hablo de inmunización. ¿Ya? Primero, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son un frasco que dentro va a tener ciertos microorganismos o productos del microorganismo. ¿Ya? Entonces pueden ser microorganismos vivos, microorganismos muertos o parte de los microorganismos o productos de esos microorganismos. ¿A qué me refiero? Toxinas. ¿Ya? Directamente se puede colocar. Muy bien. Entonces, frasco con un contenido que lo que va a ayudar es a mejorar mi inmunidad. Muy bien. Y si hablo de inmunización. Inmunización.
Entonces, si hablo de inmunización, tengo una inmunidad pasiva y una inmunidad activa. Bueno, la pasiva, natural, si hablo de la inmunidad pasiva natural, puedo hablar de la madre y sobre todo la IgA. Entonces, eso es natural. Es la inmunidad que le da la madre al hijo a través de la inmunoglobulina. ¿Ya? Y si hablo de activa, también tengo natural y tengo artificial. Muy bien. La natural, si hablo de natural, tengo las infecciones. ¿Ya? Entonces yo me infecto, mi organismo pelea con la infección, reconoce la infección y adquiere inmunidad para esa infección. Y en la segunda infección ya no me va a agarrar tan fuerte la enfermedad. Me infecto, pero no me enfermo. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunitario se preparó para esa enfermedad. Entonces, adquiero una inmunidad activa de forma natural a través de infecciones, ¿ya? Que es lo que llaman inmunidad en manada, ¿no? Es cuando dejan que todo el mundo se infecte, un poco se muera, y ya esos que no les pasó nada, ya están preparados para la siguiente infección. Y la artificial, entonces en la artificial tenemos vacunas o toxoides. ¿Ya? Entonces ahí entrarían las vacunas. Vacunas o toxoides, inmunidad artificial, que es el tema que vamos a hablar. Muy bien, cuando hablamos de vacunas, vamos a hacerlo aquí. Si hablamos de vacunas, tenemos valentes y tenemos combinadas. Muy bien. Si hablo de valente, cuando hablo de valente, hablo de varias cepas en una misma vacuna, pero para un mismo microorganismo. O sea, por ejemplo, la vacuna para el neumococo. ¿Ya? Cuando en la vacuna del neumococo tenemos para varias cepas del neumococo, ¿no ves? Tenemos por ejemplo, está para 17 cepas, para 11 cepas, pero todo para el neumococo, ¿ya? Puede ser C1, C2, C3, así. Se llama Neumo 17, Neumo 11, o sea que puedo agarrar 11 cepas de neumococo. Puedo agarrar 17 cepas de neumococo. Neumo 23 cepas solo de neumococo, nada más. ¿Ya? Y si hablo combinada, por ejemplo, en el caso de la pentavalente o hexavalente, que no deberían ser valentes, porque la pentavalente me agarra lo que es difteria, pertusis, tétanos, igual a hemófilus. Entonces esas son combinadas porque combina para varios microorganismos diferentes, pero ahí debería llamarse combinada, no pentavalente, no es mal llamada pentavalente. Tenemos la DPT,
difteria, bueno, la SDP, perdón, sarampión, rubiola, paperas, esas son combinadas, ¿ya? En una misma vacuna tengo para varios microorganismos diferentes. Y en caso de valentes, es una vacuna, pero para varias cepas del mismo microorganismo. ¿Entendieron o no? Doctor, entonces sería como la del COVID, ¿no entraría en una valente? No, porque es solo para COVID-19, ¿no? Para un tipo de COVID nada más. Pero ahí el ejemplo es la del neumococo, que es la del, digamos, tenemos la neumo 23, ¿ya? Me va a agarrar 23 tipos de neumococo, 23 cepas de neumococo porque son de diferentes cepas, ¿ya? Ese sería el ejemplo ideal. Y de combinado, la pentavalente. Sería la pentavalente combinada, sería la SDP combinada, porque ahí en una sola vacuna tengo para 3 microorganismos diferentes, y la valente en una sola vacuna tengo para varias cepas pero del mismo tipo de microorganismo. ¿Ok? Bien, vamos. Ya, ahora ya saben que las vacunas pueden ser microorganismos muertos, también llamados inactivados, microorganismos vivos, también llamados atenuados, y partes de los microorganismos. ¿Ya? Bien. Y cuando ya dijimos toxinas y dije toxoides, ¿no? Toxoides. ¿Qué vendrían a ser los toxoides? Los toxoides son el producto de ese microorganismo. ¿A qué me refiero? Que yo agarro un microorganismo y lo siembro ahí y le digo, microorganismo, prodúzcase. Él se reproduce y yo su producto del microorganismo, esa toxina es la que yo voy a colocar para al frasco, y eso voy a colocar, ¿ya? Por ejemplo, entre los toxoides, los únicos son la DT, el tétanos, el único toxoide que hay. O sea, no es ni el microorganismo, es su producto, su toxina. Esa es la que yo le voy a poner al paciente. Obviamente, no con toda su intensidad, ¿no? Es como cuando no sé si vieron me olvidé la película. Después me voy a acordar. Pero es lo que hacen, ¿no? Que se ponen un poquito de veneno y van agarrando inmunidad. Otro poquito de veneno y van agarrando inmunidad. Entonces, con la toxina lo mismo. Solo un poquito para activar las inmunoglobulinas. Doctor, ¿cómo es lo que la toxoide es una parte del... El producto de ese microorganismo, la toxina de ese microorganismo. Entonces yo agarro al tétanos, lo pongo en su medio de cultivo y ahí se empieza a producir su toxina. Y esa es la toxina que yo saco para colocar al paciente cuando la necesita. Esa es la toxina y eso es lo que me va a dar inmunidad artificial activa. Esa primera que es muerto. ¿Cuál? Ah, las vacunas son microorganismos, ¿ya? Esto es microorganismos. Es muerto, vivo, atenuado y partes. Microorganismos muertos, microorganismos vivos y partes de microorganismos. Es lo que va a haber en una vacuna, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mata ese microorganismo, se lo echa una vacuna y se coloca al paciente. El objetivo es activar la inmunidad con esos microorganismos muertos. Otra vacuna puede tener microorganismos vivos
pero débiles obviamente, no con toda su intensidad. Ya microorganismos vivos, puede ser en poca cantidad, con baja inmunidad, obviamente, y eso le ponemos al paciente para activar su inmunidad. Y si no, pedacitos de las bacterias o de los microorganismos. Perfecto. Otro concepto que tenemos que saber también en cuanto a vacunas es algo que se llama ESAVI. Son las letras de todo un concepto, ¿ya? Es un evento supuestamente atribuible a vacunas e inmunizaciones, o sea, un evento adverso, ¿ya? Yo coloqué la vacuna a un paciente y ese paciente tuvo una mala reacción y eso se llama un ESAVI. Supuestamente es atribuible a esa vacuna y hay que estudiar qué sucedió, entonces ya eso me lleva a estudiar la vacuna, o si es simplemente que el paciente tiene reacción a esa vacuna. Obviamente no le colocaré la siguiente si tendría que colocarle o tengo que tener algún tipo de cuidado, ¿ya? Entonces, un evento supuestamente atribuible a vacunas e inmunizaciones. ¿Qué vacunas me pueden dar esto? Una, tengo la Uma diabética, tá bom? Aí o exame saiu, aí ela pediu pra me chamar pra Luz. Doctor, como dijo, evento supuestamente. vacunas e inmunizaciones. Ya. Entonces, ¿en quién hay DPT? ¿De qué vacuna yo tengo la DPT? En la pentavalente, ¿no es? Tengo difteria, pertussis, tétanos. ¿Qué me va a dar? ¿Se acuerdan que a qué edad se coloca la penta? A los 2 meses, ¿no? Y lo primero que dicen es que, bueno, en la BCG, por ejemplo, no produce nada, entonces no se le da ni paracetamol ni nada. En la de 2 meses, que es la pentavalente, ahí ya le dan paracetamol. ¿Por qué? Porque produce mucha fiebre. ¿Ya? Produce mucha fiebre. Obviamente no todos los casos, pero en muchos niños produce fiebre, va a producir irritabilidad, somnolencia por momento. Se producen muchas reacciones, también son 5 microorganismos que hay. Pero eso sí es un ESAVI. Somnolencia, irritabilidad, fiebre, sí entra en un evento atribuible a la vacuna, porque no sería normal, ¿no? O no sería, bueno, prácticamente viene a ser normal, pero no es algo bueno, ¿no? No debería, no queremos que al paciente le dé fiebre, pero le da. Pero hay algo que sí me llama la atención, que serían las convulsiones. Eso ya viene a ser un ESAVI grave. ¿Ya? Tenemos el ESAVI, que es un evento normal, que podría pasar, que lo puedo controlar, pero ahora si este presenta convulsión, entra en un ESAVI grave. No debe convulsionar, ¿no ves? Recuerden que cada convulsión va a producir hipoxia cerebral, y si yo tengo convulsiones de más de 10 a 15 minutos, hipoxia cerebral por ese tiempo, entonces puede producir daño neurológico en ese paciente o en ese niño, algo que yo no quiero. Muy bien. Luego vamos a hablar qué se debe hacer. Otra que me puede producir es la SRP o triple viral, SRP o triple viral, ¿no es? Puede ser la triple bacteriana, triple viral. Igual me puede producir convulsión.
¿ok? Y por último, otra que tengo es la APO o para poliomielitis oral, ¿ya? ¿Qué me puede producir poliomielitis? Entonces, también me puede producir la poliomielitis, la vacuna para poliomielitis oral, por si acaso, oral, me puede producir poliomielitis. Eso. Ok, les he puesto con rojo porque en el caso de la DPT, al culpable, al supuestamente culpable de la convulsión, le voy a echar pertusis. ¿Ya? Ese va a ser el culpable. En la SDP le voy a echar la culpa al sarampión y en la polio le voy a echar la culpa a la vía oral. ¿Por qué? Porque hay intramuscular. Entonces, ¿por qué no colocar solo intramuscular? ¿No? Porque es menos inmunogénica, o sea, menos efectiva la intramuscular. Por eso es que no se coloca solo intramuscular, se colocan ambas, intramuscular y oral. Pero se coloca oral en las subsiguientes. La primera siempre intramuscular, prepara al organismo para la siguiente, para que no le dé polio, ¿ya? Pero, bueno, esas serían las que producen ESAVI grave, ¿ok? Sería una convulsión grave, atribuible al pertusis de la DPT, la convulsión es grave, en la SDP la atribuimos al sarampión, y la polio posvacunal, en la antipolio se produce al uso de la vía oral. ¿Por qué? Porque la polio la enfermedad es por vía oral. Entonces, en ese caso, ahí está. A ver, ¿qué más seguimos? El siguiente es el esquema. Vamos a dar un poquito del esquema, tomando algunos datos importantes. Ya como les dije, no les voy a decir, no vamos a hablar de las dosis, cuándo se coloca, eso está en el esquema, entonces no vamos a perder el tiempo con eso. Vamos a hablar de cosas que como médicos tienen que saber. Muy bien. Entonces, la primera vacuna que se coloca es la BCG. ¿Qué es la BCG? Es el bacilo de Calmette-Guerin, que me evita, me va a evitar la tuberculosis en sus formas graves, no la pulmonar, obviamente grave, pero casi todos podemos tener y no nos estamos muriendo. Mientras nuestro sistema inmunitario esté bien, podemos vivir con TB. Pero ¿qué me va a evitar el bacilo de Calmette-Guerin? Que es, por si acaso, es el Mycobacterium bovis y no tuberculosis. Me va a evitar poliomeningia y la TB meningia, TB ósea, ¿ya? Entonces, eso es lo que me va a evitar, sus formas graves: tuberculosis meningia, tuberculosis ósea. Bien, entonces, Si yo pongo esta pulmonar, también me dice, si yo pongo TB, esta pulmonar, ¿está cerca también o no? sí, son extrapulmonares, formas graves. É vacilo de quem, então? Bacilo de Calmette-Guerin. ¿Puedes pedir? ¿Sí? Entonces, evita forma grave, meningia y ósea. ¿Ya?
cosa importante que yo tengo que saber que el momento ideal para colocarlo, el momento ideal es en las 12 horas de nacido. En menores de 12 horas. A las 6 horas ya se le puede colocar. Pero no significa que no puedo colocar luego. Tengo hasta menores de 5 años para colocarlo. ¿Ya? Entonces, si yo recibo un niño, a veces vienen de zonas, de comunidades, ¿no es? Nativas, lejos, allá 10 horas del lugar más poblado, y no tiene ninguna vacuna, tiene 2 años, le puedo colocarlo, no hay ningún problema. Pero lo ideal es cuando nace el paciente. ¿Qué reacción va a producir? Va a producir un granuloma que se llama BCG-itis, ¿ya? Esa BCG-itis es como una úlcera que se produce y no se hace nada, ¿ok? Generalmente aparece luego de un mes, va a aparecer una úlcera en el lugar de la vacuna y no se hace nada, no se cura, no se drena, a menos que aparezca un acceso ya infectado, desinfectado, eso puede drenarlo. Pero generalmente no se hace nada, solito reabsorbe. Bien. La otra que tenemos es la penta. Tiene que sí o sí ser lado izquierdo. Tiene que sí o sí ser lado izquierdo. No, solo que allá pues, colocan, pero colocan 2, no colocan la otra que colocan. Nadie, el único doctor. No, es que Dice que ya la marca del tercer mundo. Ya, ¿qué es lo que yo tengo que saber en la pentavalente? A ver, ok. Bueno, cosas importantes que yo tengo que saber de la pentavalente. Ya saben, ahí en el esquema dice que se coloca a los 2, 4 y 6 meses. Pero ¿qué sucede si usted recibe un niño que se colocó la primera vacuna y luego llega a los 10 meses y no se colocó la de los 2 meses, llega a los 10 meses porque se fue a trabajar al campo, no pudo salir de allá, llega a los 10 meses y tiene solo la primera vacuna? Lo que yo hago es completar, ¿ya? Si tiene la primera vacuna, no digo, no puede colocarse, porque hay muchas veces que se dice así. Si yo tengo que completar, si tiene la primera vacuna a los 2 meses, llega a los 10 meses, coloco a los 10 meses y a los 12 meses, completo. Si se colocó a los 2 y 4 meses y me llevó a los 8 meses, le completo la tercera. Si nunca se colocó y tiene 1 año, coloco cada 2 meses. No pasa nada. Ya, tengo que colocar. Esas son las cosas que tienen que saber, ¿ya? Porque luego está todo en el esquema, pero eso no dice. ¿Okay? Ahora, aquí es donde el paciente puede convulsionar, ¿no? Muy bien. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué cubre? Ya, por ejemplo, aquí dice que cubre difteria, tétanos, coqueluche. El coqueluche es la pertussis, ¿no? DPT. Hepatitis B y dice neumonía y meningitis por influenza, por si acaso, ya cuando vean HB, Haemophilus influenza. Muy bien, entonces este paciente hizo un ESAVI y convulsionó en mi primera vacuna. Vino, le colocamos y empezó a convulsionar. Controlé la convulsión, coloqué diazepam, oxígeno, dejó de convulsionar. Y viene a los 4 meses. Tiene el antecedente que convulsionó con la primera vacuna. ¿Me voy a arriesgar a ponerle otra vez la pentavalente y que vuelva a convulsionar? No, no es. Y yo sé, porque en la clase de pediatría aprendí que
que la pertusis es la que me va a producir. Entonces veo aquí difteria, tétanos, coqueluche. Ah, ya, pero yo tengo DT que le puedo colocar, porque viene aparte la DT. Ah, listo. No le pongo la coqueluche, le voy a poner la DT solita. Y también hay hepatitis. También hay para hepatitis B solita. Y hay para hemófilus. También hay para hemófilus solita. Entonces puedo colocar las 4 y descartar la DPT. Coloco DT y coloco para hepatitis y para hemófilus solita. Va a recibir 3 pinchazos, pero no le voy a poner la pertusis que lo va a hacer convulsionar. Doctor, no lo puedo dopar y de ahí ya le pongo. Ya pasa ¿Eso puede hacer usted, doctora? Eso ya depende. Ya pasa la vacuna con clonazepam. Claro, y después le produce depresión respiratoria y lo mata a 3er nivel intubado. Pero vacunado. Bien, Entonces, doctor, sería entonces la individual. sí. Entonces tengo que quitar la que supuestamente le produce, que es la pertusis. Luego tengo la antipodio. La antipodio, ¿qué me dice el esquema? La antipolio tenemos la intramuscular y la oral, ¿ya? Muy bien. La intramuscular, que se da 2 meses, y luego la oral, ya saben, el objetivo de colocar intramuscular es que el organismo esté preparado ya para la oral, ¿ya? Hay diferencias en los esquemas de cada país. Aquí se coloca la primera intramuscular, la siguiente vía oral. En otro lado a veces son 2 intramuscular y la siguiente vía oral. Eso depende del esquema. Pero el objetivo es que la vía oral no le produzca polio post-vacunal. ¿Ok? Entonces esta me va a producir, ya les dije, polio post-vacunal. Y nada, pues si le producen la primera, ya no se coloca nada. ¿Qué más? La antineumocócica no tiene mucho que hablar del antirrotavirus. Tampoco. Antineumocócica nada. Y la... ya. Muy bien. Antiinfluencia, RSP, antiamarilla, ya. En cuanto a la antiamarilla, ¿qué tengo que saber? De la antiamarilla tengo que saber que si el paciente tiene antecedentes de alergia a la proteína del huevo, no se coloca, ya por si acaso la antiamarilla. Está contraindicada en pacientes con alergia a la proteína del huevo. Otra cosa, se debe colocar en todo paciente, se coloca al año, pero se puede colocar en todo paciente que vaya a viajar 10 días antes del viaje, ya sea adulto, niño, cualquiera. Perdón, ¿puedo hablar? Es profilaxia, satisfacción. Con profilaxis igual les piden siempre, ¿no es? En los viajes, pero lo ideal es así. ¿Por qué? Sobre todo si van a viajar a lugares donde hay epidemia, obviamente, si no hay, ¿no? Si van a viajar a lugares epidémicos de fiebre amarilla, se debe vacunar 10 días antes. Nada más. Muy bien. Nada más en cuanto a la vacuna. Ya eso, obviamente tienen que saber el esquema. Esas son las cosas un poco más importantes.
En cuanto a algo importante, cuando les toque el virus del papiloma humano, por si acaso el virus del papiloma humano puede producir un poquito de pérdida de conocimiento un momento. Entonces es importante, si ustedes pueden colocar y a veces desmaya la paciente, puede con una reacción. Entonces, como ya yo sé eso, entonces la siento a la paciente y ahí le coloco la vacuna. Porque a veces si pasa eso, un escándalo. Entonces la sientan, explican que puede haber alteración de conciencia, se puede desmayar la paciente, pero luego de eso no pasa nada más. Se sienta a la paciente y ahí le colocan la vacuna. Otra cosa que yo tengo que saber en cuanto a vacunas, algo que se llama oportunidades perdidas. El concepto de oportunidades perdidas es algo que ocurre muchísimo. ¿Qué significa? Significa que a veces yo atiendo a un paciente por diarrea y llega el paciente, le atiendo su diarrea y se va. Y yo no le perdí el carnet de vacunas. Y da la casualidad que posiblemente ese paciente no tenía las vacunas completas. Entonces, eso es una oportunidad perdida del paciente que el médico no puede dejar pasar. Entonces, siempre que ustedes hagan una consulta, lo primero, carnet de vacunas. Aunque sea por lo que sea, aunque no sea, aunque no esté en el día de puericultura, digamos, que vienen por un resfrío, entonces no es atender su resfrío y se va. Siempre pidan carnet de vacunas. Incluso en su examen de revalida siempre es un punto flaco donde ustedes no piden carnet de vacuna, ya una X tienen. Entonces, tienen que solicitar siempre carnet de vacunas. Y si le falta vacuna, antes de irse al vacunatorio. Si el paciente se va y yo no revisé el carnet de vacuna, eso se llama oportunidades perdidas. Otro, cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Es la temperatura que debe manejar una vacuna. Se dice que al menos son 2 grados, pero bueno, varía de vacuna a vacuna, pero por lo menos el concepto es la temperatura ideal de que tiene que manejar una vacuna desde el momento que se fabricó hasta el momento que se colocó al paciente. Ya sea que se fabricó en la India, tiene que venir aquí a Bolivia a la misma temperatura. Desde que sale la empresa, sube al avión, baja del avión, va al centro de salud, sale para las vacunas que pueden hacer visitas a las comunidades, tiene que mantener la temperatura ideal. Por eso en los centros de salud, cuando ustedes trabajan en un centro de salud, lo primero que yo tengo que ver es que la heladera que es para vacunas sea solo para vacunas, no que sea para la Coca-Cola o para el sándwich también. ¿Por qué? Porque eso va a estar que se abre y pierde la temperatura, se cierra y pierde la temperatura. Solo debe abrirse 2 a 3 veces al día nada más. Para sacar las vacunas va al termo especial para vacunas, que tiene aproximadamente, si no me equivoco, de hora entre 9 a 12 horas la temperatura, y en el momento que yo guardo nuevamente las vacunas que sobraron y que pueden guardarse, nada más. Esa heladera no se ocupa para otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando pierde la temperatura esa vacuna, si es de microorganismos atenuados, por ejemplo, esos microorganismos se pueden morir, o las vacunas se inactivan perdiendo la temperatura ideal, ¿no es? Entonces, ¿yo qué voy a colocar? Puedo vacunar toda la comunidad, pero no voy a hacer ningún efecto. Voy a culpar al ministerio por darme malas vacunas cuando el culpable fui yo por no tener el cuidado ese, ¿no es? Entonces yo tengo que llegar, explicar en mi centro de salud por qué esa heladera no puede ser ocupada por otra cosa, ¿ya? Además, tengo que ver que en ese centro de salud haya en caso de que se vaya la corriente, en todo el barrio tenga su generador propio. Porque se va la corriente de todo el barrio, se va la corriente de esa heladera, igual pierde la temperatura y se me pegan todas las vacunas. Entonces, esos son pequeñas cosas que yo tengo que llegar,
y observar. Pues todos ustedes van a trabajar en un hospital y muchos pueden trabajar en una OS, ¿no es? Entonces, ustedes van, observan, esta es la vacuna esta es la ladera solo para vacunas y quiero ver si hay un generador. Si no hay, solicitan, porque ya yo como médico hice mi solicitud. Ahora, si el director y la parte ejecutiva no dio, pues problema de ellos. Pero siempre que ustedes soliciten algo, carta como en todos lugares, ¿no? Carta de recibido y es mi defensa ante cualquier reclamo, porque luego dicen, no, el doctor no pidió, no sabíamos. Yo pedí, ¿y dónde está la hoja? Si no hay, es como si no hubieran hecho nada. ¿Ok? Eso, unidades perdidas, cadena de frío, eso es lo último. Pueden retirarse.